Primera de Juan, en su capítulo 2, en el versículo 1, voy a darle lectura. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y qué hermoso, amado hermano, aquí el apóstol Juan les recuerda una vez más el propósito, y nos recuerda el propósito de estas cartas. ¿Saben qué les dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. El apóstol Juan, yo sé que sabía que por toda la situación que estuvieran pasando iba a ser complicado, iba a ser difícil, y en algún momento también en enseñanzas anteriores nos han dicho que va a ser difícil, la vida del cristiano es difícil. Sabemos de que debemos estar como el Señor Jesucristo, debemos cumplir su palabra, sus mandamientos, y no estamos tú y yo, amados hermanos, exentos de pecar, y el apóstol Juan lo sabía muy bien, y por eso les decía: hijitos míos. Lo dice con una palabra de amor, con unas palabras suaves. Ahora sí, mis hermanos que tienen hijos sabrán el amor y la ternura que uno le dice, los padres cuando le dicen hijito mío. Es una palabra de amor. El apóstol Juan se dedica acá a la iglesia con esas palabras de amor y le dice hijitos míos, porque sabía de que iba a ser difícil, iba a ser complicado, pero les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y el propósito de estas cartas, ya lo habíamos visto, y también de toda la Sagrada Escritura, va a ser que no pequemos, y Él se dirige a ellos con amor. Y algo muy importante, dice: pero si alguno hubiere pecado. Y es algo sorprendente, porque quizás cuando nosotros pecamos, o cuando aquí en la iglesia, no sé, tú te sientes triste, desanimado porque has pecado, pierdes como la esperanza, pierdes esa convicción. Pero aquí Juan les dice: espera, si alguno hubiere pecado, les da una esperanza a la iglesia, les dice: abogado tenemos para con el Padre. Y es algo sorprendente. Yo en el devocional pasado igual trataba de la esperanza que tú y yo tenemos. Esa esperanza, debemos recordar esa esperanza que está aquí plasmada, porque nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Y cuál es la función del abogado? Es la intercesión, es el justificar, el ayudar en algún acto contrario, ya sea defendiendo a su cliente, en este caso la definición así general. Y es lo que nos dice Juan, le dice: abogado tenemos para con el Padre. ¿Y a quién? A Jesucristo el justo. Y es algo sorprendente, es algo que en lo personal a mí me llena de paz, de tranquilidad, porque bueno, más adelante vamos a ver de que no solo lo podemos ver como de que peco, y también lo decía nuestro hermano Misael, voy a pecar, y lo veíamos también en el curso inductivo. Hemos visto muchas cosas acerca de esto, de que pecar, 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 pero alguien me va a justificar. También no se trata de eso, amados hermanos, sino que también más adelante vamos a ver, y ya en el capítulo 1 es casi parecido a lo que está aquí en el capítulo 2, y más adelante vamos a ver también la importancia de recordar que Jesucristo es nuestro abogado, y la importancia de guardarlo. Entonces vamos a ir al versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es algo sorprendente. Yo cuando estaba estudiando este versículo me podía a pensar y me ponía a analizar, y vamos a dividirlo por partes. Hablando al principio, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Al principio nos da esta palabra propiciación. ¿Y qué era la propiciación? Pues en el Antiguo Testamento la propiciación era el sacrificio que se le daba para remisión de pecados. La propiciación era el sacrificio en el Antiguo Testamento, en la ley que se daba para agradar a Dios. Y es lo que nos dice aquí en el versículo 2: y Él es la propiciación. ¿Quién? Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados. Y es algo sorprendente, porque el apóstol Juan les decía: hermanos, si pecan,
tienen un abogado. Y él les recordaba el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ellos. Y aún en este tiempo el apóstol Juan nos dice: recuerda que tenemos a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Y algo que me impacta en mí es su amor tan grande, su amor tan misericordioso, que murió por cada uno de nosotros, por cada uno de los miembros de la congregación. Y yo te decía más adelante, con este mismo versículo me sorprende aún más el amor de Jesucristo. Y Juan lo decía aquí: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es algo que tenemos que entender, y quizás es algo difícil de comprender, porque cuando vemos la situación por la que ha estado pasando el mundo, cuando vemos la situación, cómo se comportan aquellas personas quizás que no conocen de Cristo, que no conocen de Dios, y nos ponemos a pensar y nos ponemos quizás en un papel similar, ¿no? De dar la vida por alguien que sabemos que más adelante nos va a fallar, o que sabemos que va a ser lo contrario a quizás la idea que nosotros teníamos. Y es algo que me sorprende, porque aquí Jesucristo dio ese sacrificio por nosotros y por las personas del mundo, por todo el mundo. Entonces, no solamente una cuarta parte del mundo, no solamente la mitad del mundo, no solamente nos dice: los cristianos solamente, o los que creen en Jesucristo, por ellos di mi vida, sino que Juan les dice: no, hermanos, lo dio por todo el mundo. Y es algo que es sorprendente. Yo te decía, me impacta el amor de Jesucristo, el amor de Dios el Padre, el dar su vida por cada uno de nosotros. No importa nuestra vida pasada, no importa lo peor que hayamos sido, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y lo recuerda una vez más el apóstol Juan. Versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahora acá viene lo importante. Yo te decía al principio en el versículo 1, cuando les decía Juan de que él escribe estas cartas para que no pecaran, pero si alguien iba a pecar, pues ya tenía un abogado. Pero aquí en el versículo 3 nos recuerda, y es lo que te digo, me ponía a analizar, porque dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esto, quizás aunque sea un versículo algo corto, tiene mucho que ver, porque nos dice la palabra guardar sus mandamientos. Y el guardar, la simple palabra guardar significa muchas cosas. Cuando nosotros como humanos guardamos algo, es porque nos interesa, porque nos gusta. No sé, los niños cuando guardan algún juguete es porque les gusta, o las personas grandes cuando guardan no sé, algo que compraron, o algo que les llama la atención, es porque en verdad les interesa que esto esté bien, que esté conservado, que esté guardado. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Si nosotros en verdad, lo dice Juan, si ustedes en verdad le conocen a Jesucristo, ¿qué deben hacer? Guardar los mandamientos. Y quizás lo dice de un tono algo duro, algo directo, pero así es la palabra de Dios, amado hermano. Si tú y yo, y en este tiempo también esta palabra es para nosotros, es para nuestro tiempo y para nuestra vida. Si nosotros, amados hermanos, decimos que conocemos al Señor Jesucristo, decimos que conocemos a Dios, pues debemos guardar los mandamientos. Y algo que compartía Misael en la enseñanza pasada es que ¿dónde están los mandamientos del Señor Jesucristo? Y lo habíamos visto muchas veces con todos nuestros hermanos y en todas las predicaciones. Pues están acá en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Aquí están los mandamientos del Señor Jesucristo. Aquí está lo que debemos guardar. Aquí está cómo debemos comportarnos, cómo debemos de vivir. El propósito de estas cartas, y Juan lo decía al principio, y lo habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 5, en el versículo 7, en el 9, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de luz. Y si Él es
quien dice ser, nosotros debemos reflejar eso, debemos reflejar que somos amorosos, que somos la luz de este mundo, que somos la diferencia. Y es lo que nos dice aquí en el versículo 3, debemos guardar los mandamientos. Si tú y yo conocemos los mandamientos, los guardamos, es algo que va a ir creciendo en nuestra vida y se va a ir reflejando de una manera quizás que no, ¿cómo decirlo? Algo cotidiano en nuestras vidas, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que es bueno, nosotros mismos quizás en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de cómo hablar con nuestros hermanos, de cómo presentarnos ante nuestros hermanos, ante nuestro trabajo, en todas las personas que nos rodean, van a en verdad decir, aquellas personas que no conocen de Cristo, esa persona es diferente. ¿Por qué? Porque se comporta así, 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 se comporta diferente, guarda, ya un hermano cristiano puede decir, esta persona guarda los mandamientos de Dios porque cumple sus enseñanzas, cumple sus mandamientos todos los días, lo veo que está leyendo la Biblia, es un ejemplo. Y es lo que le dice Juan acá en la iglesia universal, le dice, debemos guardar los mandamientos. Si nosotros decimos que conocemos a Jesucristo, debemos guardar los mandamientos. Versículo 4, y aquí ya va algo duro y algo difícil, porque Juan, voy a darle lectura, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Palabras duras que dice Juan, porque dice, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Yo sé que quizás sea algo duro como se dirigía a Juan y nos da a entender, ¿saben qué? Les dice, hermanos, también va a haber personas que digan que guardan los mandamientos de Dios, van a existir personas que digan que conocen a Jesucristo, pero ¿cómo vamos a entender que no es cierto? Porque no guardan los mandamientos, y al momento de no guardarlos, ¿qué va a pasar? Pues van a reflejar otra cosa, van a reflejar lo contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. Perdón por ser repetitivo, pero a veces Misael, en enseñanzas anteriores también hemos visto en el libro de Judas que va a haber falsos maestros, falsos profetas que van a decir que guardan las enseñanzas, pero si no demuestran lo que dice aquí en las Sagradas Escrituras, amado hermano, que dice Juan, tales son mentirosos. Y es duro, y Juan nos dice, tengan cuidado porque va a haber personas quizás que se crean orgullosas, va a haber personas que digan, yo conozco a Jesucristo, yo sé de Él, yo vivo como Él, pero tengan cuidado porque dice, porque la verdad no está en Él. ¿Y quién es la verdad, amado hermano? Jesucristo es la verdad. Y si nosotros decimos que la identidad de Cristo está en nosotros, pues ¿qué debemos hacer? Guardar los mandamientos, amado hermano. Debemos guardar los mandamientos de Jesucristo, guardar sus enseñanzas, guardar sus estatutos. A veces va a ser difícil, va a ser complicado por la situación en la cual estemos pasando. Yo sé que en este tiempo ha estado todo de cabeza, ha estado todo complicado por toda la situación que ha estado pasando en el mundo, no solo enfermedad, no solo hambruna, necesidad, problemas. También la gente en este tiempo necesita de Dios, amado hermano. La gente en este tiempo necesita conocer de que deben saber guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Deben saber aprender a conocer los mandamientos del Señor Jesucristo. Y a veces una forma de nosotros como cristianos, como hermanos, de demostrar los mandamientos del Señor Jesucristo, de demostrar las enseñanzas, es poniéndolas en práctica en nuestra vida. ¿Y cómo las ponemos en práctica si no las conocemos? Es algo quizás ilógico decir de que yo pongo en práctica la palabra de Dios, pero a veces no leo las Sagradas Escrituras, no oro, no ayuno, me comporto diferente con mi familia, me comporto diferente. Aquí mis hermanos que están casados con sus esposas, ¿cómo podemos decir que guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos decir que Jesucristo está en nosotros
y reflejamos lo contrario. Es algo duro que nos dice Juan, y te lo vuelvo a decir: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y yo te decía, ¿cómo demostramos también el guardar los mandamientos? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, conforme nos comportamos, el cómo nos dirigimos hacia los demás. Y Juan lo dice: y los que dicen estos, que conocen los mandamientos, que guardan los mandamientos, pero no los guardan, perdón, son mentirosos y la verdad no está en él. ¿Y quién te decía, amado hermano, que era la verdad? Jesucristo es la verdad. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículo 16, le voy a dar lectura. Juan 14, versículo 6, así para que recordemos lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y resumidamente es lo que nos dice Juan. Compartía lo que ya había dicho el Señor Jesucristo. Y es algo sorprendente porque en estos versículos hemos visto cómo el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es lo que quiere dar a entender Juan cuando dice que la verdad no está en él. Si nosotros no guardamos los mandamientos, Jesucristo no está en nosotros. En el versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra. Y acá ya es todo lo contrario. Ya vimos en el versículo 4 que son de esas personas que no guardan los mandamientos, que son de estas personas que Juan le dice son mentirosos. Pero aquí en el versículo 5 ya es todo lo contrario, cuando dice: pero el que guarda su palabra, y este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y también Juan les dice: hermanos, así como va a haber personas que digan que le conocen pero no guardan los mandamientos, así también va a haber personas que digan que le conocen a Jesucristo y también van a guardar sus mandamientos. Y es algo que nos debe ponernos a pensar: ¿qué personas somos nosotros? ¿De aquellas que dicen conozco a Jesucristo pero no guardo los mandamientos? ¿O soy esa persona que conozco de Jesucristo y guardo sus mandamientos? Quizás al principio sea igual. Hay un común, que es conocer a Jesucristo, pero lo que cambia es en guardar los mandamientos y en no guardar los mandamientos. ¿Y qué persona quieres ser tú, amado hermano? ¿Aquella persona que guarda los mandamientos de Dios o que no guarda los mandamientos de Dios? Si no los guardas, Juan te lo dice de una manera dura: tú eres mentiroso, eres quizás persona orgullosa porque dices que tú conoces a Dios pero no demuestras que lo conoces, ¿no? Pero en el versículo 5 ya dice: pero si guardas su palabra, guardas sus mandamientos, en verdad el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Y es algo que nos debe de impulsar, amados hermanos, a seguir adelante. Si queremos en verdad que el amor de Jesucristo, el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas, a veces nos preguntamos por toda la situación que estaba pasando aquí en la tierra: ¿por qué hay hambruna? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay necesidad? ¿Por qué hay problemas sociales? ¿Por qué hay enfermedad? Porque Dios ya lo había destinado, amados hermanos. Dios ya había destinado todo esto. Pero en verdad quieres que su amor se perfeccione en ti, debemos guardar las escrituras, debemos guardar el testimonio de Cristo, la voluntad del Padre, las obras del Espíritu Santo. ¿Y esas dónde van a estar? Aquí en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Y es algo que tenemos al alcance. Es algo que yo sé que tú en tu casa tienes las Sagradas Escrituras, quizás hasta de otras versiones, hasta más de una, yo sé que tienes en tu casa. Pero ahora pongámonos a pensar:
hemos leído las Sagradas Escrituras y ahora también voy a retomar lo que veíamos en enseñanzas anteriores. Debemos entender lo que leemos, debemos entender lo que guardamos. Si guardamos las Escrituras, ahora debemos entenderlas y ponerlas en práctica. Yo te decía, ¿dónde están? Aquí está todo, en el Evangelio, en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Aquí está todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Está la voluntad del Padre, el testimonio de Cristo. Ya habíamos visto la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También están las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos grandes personas y grandes personajes que hicieron cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque guardaban los mandamientos de Dios, porque guardaban sus estatutos, porque guardaban sus enseñanzas, y ellos sabían que iban a ser recompensados. ¿Cómo? Pues que el amor de Dios se iba a perfeccionar en sus vidas. Y es algo que nos debe impulsar a seguir adelante nosotros como cristianos, como hermanos, el darlo todo, el guardar los mandamientos, el recordar que tú y yo, amado hermano, tenemos un abogado y es Jesucristo. A veces podemos encontrar necesidades, podemos encontrar aflicciones en este mundo, porque el Señor Jesucristo lo había dicho: mientras estén aquí en este mundo tendrán problemas, tendrán necesidades, tendrán aflicciones, pero dice: pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues leyendo sus Sagradas Escrituras. Al finalizar el versículo 5 dice: por esto sabemos que estamos en Él. El apóstol Juan decía: hermanos, cuando guarden las Escrituras, cuando guarden la palabra de Dios, el amor de Dios se va a perfeccionar en su vida y van a saber que están en Él, y van a saber que Jesucristo vive en sus vidas, y van a saber y van a estar confiando, van a estar seguros de que Jesucristo está en ustedes. Y yo te decía al principio, no solo se trata de que nosotros sí conocemos al Señor Jesucristo y en tal momento se realiza algo que está en contra de las Sagradas Escrituras y ya confiarme, decir: Jesucristo es mi abogado, Jesucristo murió por mí en aquella cruz. No solo es así, amado hermano, porque ya vimos en enseñanzas anteriores de que los que hacen así o los que piensan así, en verdad no son hijos de Dios, en verdad no conocen las Sagradas Escrituras, no existe en ellos un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, y son mentirosos. Y así lo dice tal cual Juan: va a haber personas que digan esto y aquello, pero no guardan los mandamientos. Y lo quiere decir él también: va a haber personas que van a decir: sí conozco a Dios, pero van a reflejar cosas diferentes. Son mentirosos. Y es lo que yo te decía en un principio, amado hermano, no solo se trata de que ya pequé y justificarnos nosotros: ya tengo un abogado, Jesucristo es mi abogado. Sí, es nuestro abogado, pero debemos también, en verdad, si existe un arrepentimiento en nuestras vidas, si en verdad nosotros como iglesia conocemos al Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar cuando nosotros pequemos? Ahí va a estar Jesucristo, pero ¿qué va a seguir de nuestras vidas? Ya no hacerlo más, sino seguir adelante, seguir guardando los mandamientos de Dios, seguir demostrando que en nosotros en verdad existe esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero necesitamos, y perdón por ser repetitivo, necesitamos conocer de las Sagradas Escrituras. Anteriormente, el año pasado, estuvimos haciendo el plan de lectura. En este año ya no se retomó como tal, pero ¿cuántos de ustedes siguen leyendo las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, al día estamos leyendo las Sagradas Escrituras? Porque es fundamental, en verdad es hermoso leer las Sagradas Escrituras. Cuando conocemos algo que nos llama la atención, cuando conocemos y lo leemos y está aquí plasmado de cosas sorprendentes, es en verdad
hermoso cuando Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo se mueven en nuestras vidas. En el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es algo, quizás sea, ya lo tomo, yo no lo analizaba, como Juan casi les retaba a los hermanos y nos reta en este tiempo, porque dice: bien, dices que guardas sus mandamientos, bien, estás en lo correcto, el amor de Dios se ha perfeccionado, pero ¿qué conlleva todo eso, el guardar los mandamientos? Juan dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y siempre, híjole, si es algo, quizás lo vemos difícil, lo vemos complicado, ¿no? Como por toda la situación, cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivió aquí en esta tierra, todas las situaciones por las que Él pasó, por todas las situaciones por las que Él padeció, y nos ponemos a pensar y analizar: ¿aguantaré en este tiempo así como estuvo? Va a ser difícil, sí, va a ser difícil, amado hermano, pero en verdad ahí está el reto, ahí está la importancia de seguir adelante, ahí está la importancia, ahí está ahora sí para que tú te animes, para que tú sigas adelante. El apóstol Juan retaba a nuestros hermanos, les dice: hey, si dicen que permanecen en el Señor Jesucristo, está bien, pero deben de andar también como Él, deben estar como Él anduvo, deben permanecer como Él anduvo. Y ahí está la importancia. Y por eso les decía y iniciaba el apóstol Juan con ese amor, con ese cariño, porque cuando nosotros queremos compartir algo, cuando ya ha pasado con muchos, yo lo he visto en la escuela o con mis hermanos también, cuando queremos compartirle algo y se lo decimos de una manera dura, de una manera seca, las personas que escuchan o las personas que leen ese mensaje no van a recibir y no lo van a poner en práctica. Pero Juan sabía y Juan demostraba que él también tenía amor, así como Dios tenía amor. Por eso al principio les decía: hijitos míos, con ese amor, con esas palabras suaves, con esas palabras tranquilas y armónicas, para que ellos comprendieran el mensaje que él tenía, para que ellos comprendieran lo que él quería compartirle y recordarles lo que Jesucristo ya había dicho cuando él estuvo aquí. Sabía que iba a ser difícil, yo sé que Juan sabía que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, y por eso les decía: ¿saben qué? Guarden los mandamientos del Señor Jesucristo, deben de andar como Él anduvo. Pero también les decía, ya con actitud de autoridad, con unas palabras quizás duras, y decirle de que hay también todo lo contrario. Si no guardas los mandamientos, ¿qué va a pasar? Eres un mentiroso. Te dice: eres una persona orgullosa, eres una persona dura de corazón, porque dices que haces esto y aquello, pero en verdad está reflejado lo que aquí está en las Sagradas Escrituras. Por eso Juan los reta en el versículo 6 y nos reta en este tiempo a nosotros. Nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es algo que nos debe impulsar a seguir adelante, que nos debe impulsar, amados hermanos, a seguir adelante y recordar lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es algo sorprendente, en verdad, amado hermano, ver el amor de Dios, ver el infinito amor de Jesucristo, de Dios el Padre, de morir por cada uno de nosotros. Yo te decía, y lo hemos visto en enseñanzas pasadas, vemos la importancia de permanecer en Dios, la importancia de permanecer en nuestro Señor Jesucristo, en los mandamientos, porque así conocemos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y en verdad, cuando guardamos los mandamientos, y nos los han dicho muchas personas, muchos hermanos, nos libramos
de muchas cosas que quieren atentar con nuestras vidas y nos libramos de muchas cosas malas, en verdad, amados hermanos, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y recordemos y estemos confiando en el Señor Jesucristo de que Él es nuestro abogado, que gracias a Él tenemos el acceso directo al Padre. Él es el intercesor y Él lo decía en el Evangelio de Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, te lo recuerdo una vez más, Juan, en estos versículos, en estos 6 versículos, es relacionado con los versículos anteriores del capítulo 1. Si ustedes dicen, en verdad andan en comunión con Dios, bueno, demuestren que andan en comunión con Dios, guarden sus mandamientos, permanezcan como Él anduvo, demuestren que Jesucristo vive en ustedes. Les decía a la iglesia, sí, van a pasar problemas, van a pasar necesidades, también va a haber personas que van a decir que sí son, pero son mentirosos. Ustedes demuestren lo contrario, demuestren que Jesucristo vive en ustedes, demuestren que el amor de Dios se ha perfeccionado en sus vidas, y así van a demostrar que Jesucristo vive en cada uno de ustedes. Y eso también pues me hace recordar, también ya veíamos y hemos visto parte de la historia de Pablo, una persona, yo lo relaciono así, que él era como al principio, decía, él conocía de las Sagradas Escrituras, él conocía de los mandamientos, porque él era una persona docta en la ley, él era el ejemplo de muchas personas, pero guardaba los mandamientos. Ya nos ponemos a pensar la diferencia que hay, ¿no? Y ya al momento de ver el cambio que estamos viendo en la historia de Pablo, en los domingos que estamos viendo el cambio, ya es algo diferente, porque ahí podemos ver de que ya seguía guardando su palabra el apóstol Pablo, pero también ahora guardaba los mandamientos, demostraba que Jesucristo vivía en él, y también puedo estar seguro de que puedo decir de que el amor de Dios se perfeccionó en la vida de Pablo, de que el amor de Dios se perfeccionó en su vida, y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que su amor se perfeccione en nuestras vidas en este tiempo, que su amor se perfeccione en cada uno de nosotros, y que recordemos y estemos seguros de que siempre, amado hermano, vamos a necesitar de la gracia de Cristo. Es algo importante y que nos recuerda una vez más de una manera en el versículo 1 y en el versículo 2, que recordemos, sí, tenemos nuestro abogado que es Jesucristo, y siempre vamos a necesitar de su gracia, siempre vamos a necesitar de su ayuda, siempre vamos a necesitar de Él, amados hermanos. Y te lo dice claramente Juan: guarda sus mandamientos. No estamos exentos de pecar, no estamos exentos de hacer lo malo, de hacer lo bueno, y Juan lo sabía claramente, y Dios también lo sabe. En este momento vamos a tener situaciones difíciles, situaciones complicadas en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra vida diaria, pero quiero que recuerdes, amado hermano, que tú y yo tenemos un abogado que es Jesucristo, y cuando nosotros compartamos de Jesucristo, cuando nosotros compartamos de su evangelio, también recordarles a aquellas personas que no conocen de Dios, que Jesucristo fue el sacrificio no solo por nosotros, sino también por ellos, que no solo Jesucristo fue el sacrificio por los cristianos, no solamente Jesucristo fue el sacrificio por los judíos, y te lo dice acá el versículo 2, sino por los de todo el mundo, no solo una parte, no solo la mitad, sino todo el mundo. Y es algo que en lo personal a mí me impulsa a seguir adelante. Quiero que el amor de Dios se perfeccione en mi vida. Yo quiero, amado hermano, que mi vida sea ejemplo, y también te invito y te reto, así como lo hacía Juan. Si tú dices que permaneces en Dios, amado hermano, que me estás viendo en esta noche, en esta ya tarde, o que estás sintonizando ahí desde tu casa, si tú dices que permaneces en Dios y guardas sus mandamientos, ahora va algo más difícil. Bueno, debes andar como Él anduvo, debes andar como Jesucristo anduvo. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser complicado? También.
por toda la situación que ha estado pasando, porque a veces es, no sé, es difícil, es complicado, no estamos acostumbrados quizás a leer las Sagradas Escrituras, a guardar las enseñanzas, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos cumplirlo, podemos seguir adelante. Y pues yo es lo que quiero compartirte y quería compartirte en esta tarde. Es algo quizás repetitivo que hemos visto en versículos anteriores del capítulo 1 de Juan, pero es el mensaje que él tenía para la iglesia universal. Seamos como Dios, si es un Dios de amor, es un Dios de luz, seamos luz, demostremos ese amor y recordemos de que la importancia que debemos tener nosotros como cristianos, guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde están esos mandamientos? Aquí en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. No están ni en un libro que no puedas conseguir, no está en algo que solamente una persona tenga, sino está al alcance de cada uno de nosotros, está al alcance de nuestras manos, está aquí en las Sagradas Escrituras. Cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser movidos para nosotros mismos, cómo debemos comportarnos aquí en la iglesia con nuestros hermanos, cómo debemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Todo está aquí, amado hermano, en verdad. La importancia de leer las Sagradas Escrituras, de permanecer en comunión con Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar por la palabra? Que Dios la bendiga y que Dios la guarde, y así también al terminar le doy el tiempo a nuestra hermana Dana. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos volviste a recordar, Padre, lo que tú habías dicho cuando estuviste aquí en la tierra, Padre, que tú eres nuestro abogado, que solamente por ti, Padre, tenemos acceso directo al Padre, pero también qué debemos hacer nosotros, cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra responsabilidad, Padre. Guardar tus mandamientos, Padre. En esta tarde, Padre, yo sé que tú estás aquí con cada uno de nosotros. Yo sé que tú tocas nuestro corazón, Padre, y en esta tarde te quiero pedir que tú sigas abriendo nuestra mente, Padre, que tú sigas abriendo nuestro corazón, Padre, y despiertes ese deseo, ese anhelo de guardar tus mandamientos, de leer, Padre, tus estatutos, tus decretos, Padre, de estar en comunión contigo, Padre, de cumplir lo que decía el apóstol Juan, Padre, de permanecer en ti, de andar como tú anduviste, Padre Santo. Va a ser difícil, va a ser complicado, Padre, pero con tu ayuda, Padre, todo es posible para cada uno de nosotros, Padre. Danos fuerzas, danos ánimo para seguir adelante, Padre, que si vienen problemas, si vienen necesidades, si vienen enfermedades, Padre, si te hemos fallado, Padre, que recordemos que tú eres nuestro abogado, Padre, que tú fuiste el sacrificio, Padre, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, Padre, sino por los de todo el mundo, Padre. Que recordemos, Padre, ese amor, que recordemos, Padre, ese cariño, ese amor que tú tuviste, Padre, no solo para los que creían y los que iban a creer en ti, Padre, sino para todas las personas, Padre, porque podemos ver reflejado tu amor incondicional, tu amor perfecto, Padre Santo, y creemos que ese amor se perfeccione en nuestras vidas, Padre. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente, Padre Santo. Enséñanos, Padre, a perfeccionar ese amor, Padre, a demostrar que tú vives en nuestra vida, Padre, a demostrar que Jesucristo está en nosotros y que la verdad permanece en nuestras vidas, Padre. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén, amado hermano, y así le dejo el tiempo a nuestra hermana Dana, que tiene unos mensajes que decirte en esta noche. Que el Señor te bendiga. Hermanos, buenas noches. Solo para recordarles nuestras actividades diarias y semanales. Como primera actividad, pues todos los días a las 10 de la noche, como saben, nos encontramos orando, cada uno de manera individual en sus casas, o pueden realizarlo con sus familias, en donde quiera que ustedes estén.